El silencio de las estrellas. La capitana Lena Hoffman estaba de pie en el puente de la nave de investigación Wanderer y miraba fijamente la pantalla vacía frente a ella. Durante 3 meses, su equipo había estado buscando en la región fronteriza de la galaxia conocida señales de vida extraterrestre. 3 meses de silencio total, sin señales de radio, sin patrones de radiación inusuales, nada. El universo parecía estar muerto. Pero Lena sabía que no era así. Había leído los informes, estudiado las teorías. Hace 200 años, la humanidad había adquirido por primera vez la capacidad de realizar viajes interestelares. En las décadas siguientes habían explorado cientos de sistemas estelares, y en cada sistema encontraron lo mismo: ruinas, ciudades abandonadas en planetas muertos, estaciones espaciales que flotaban en órbita desde hace milenios. Tecnología que era mucho más avanzada que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Pero ningún ser vivo, en ninguna parte. La comunidad científica lo llamaba el Gran Silencio. Docenas de civilizaciones inteligentes habían poblado una vez la galaxia, pero todas habían desaparecido, todas al mismo tiempo, hace unos 50.000 años. Sin guerras, sin catástrofes naturales, sin explicación. Simplemente se habían ido. Y eso asustaba a Lena, porque si había algo lo suficientemente poderoso como para exterminar docenas de civilizaciones avanzadas, entonces podría seguir ahí afuera, esperando. «Capitana», llamó el oficial de navegación Tobias Müller desde su estación. «Estamos recibiendo algo». Lena se volvió rápidamente. «¿Qué tipo de señal?» «No es una señal de radio», respondió Tobias, su rostro concentrado en la pantalla frente a él. «Es un patrón de anomalía gravitacional. Muy débil, pero definitivamente artificial. Viene de un sistema estelar a unos 3 años luz de distancia». El corazón de Lena comenzó a latir más rápido. La manipulación gravitacional era una tecnología que la humanidad aún no dominaba. Si alguien estaba usando ondas gravitacionales como señal, debían ser extremadamente avanzados. «Trazad un curso», ordenó. «Velocidad máxima». La Wanderer cambió de dirección y aceleró. La nave era una de las más rápidas de la flota humana, equipada con un motor Warp experimental que permitía viajar casi a la velocidad de la luz. El viaje aún tomaría 3 semanas. Lena usó el tiempo para informar a su equipo. La Wanderer tenía una tripulación de 20 personas, todas especialistas en su campo. Además de Tobias, estaban la doctora Nina Petersen, la principal xenobióloga de la expedición, el ingeniero Casper Andersen, que podía reparar cualquier cosa, el jefe de seguridad Víctor Kozlov, un ex soldado militar con 20 años de experiencia, y la especialista en comunicaciones Samara Johnson, que dominaba 7 idiomas humanos diferentes y patrones teóricos de lenguaje extraterrestre. «No sabemos qué nos espera», dijo Lena durante la reunión. «La señal podría provenir de una civilización sobreviviente, o de algo automático, un faro o sistema de advertencia, o de algo completamente diferente». «¿Y si es una trampa?», preguntó Víctor, sus brazos cruzados sobre el pecho. «¿Y si lo que sea que exterminó a las otras civilizaciones sigue ahí, esperando nueva presa?». La pregunta pesaba en la sala. Nadie tenía una respuesta. «Entonces», dijo Lena finalmente, «debemos ser cautelosos. Nos acercamos lentamente, escaneamos todo. A la primera señal de peligro, nos retiramos». Las 3 semanas pasaron lentamente. La tripulación realizaba trabajos de rutina, entrenaba protocolos de emergencia, intentaba ignorar la creciente tensión. Lena pasaba sus tardes estudiando los registros históricos sobre el Gran Silencio. Había docenas de teorías. Algunos científicos creían en una plaga que se había extendido por la galaxia. Otros sospechaban un estallido súbito de rayos gamma de un agujero negro cercano. Otros hablaban de conceptos filosóficos como el Gran Filtro, un obstáculo insuperable que todas las civilizaciones eventualmente alcanzaban. Pero ninguna teoría explicaba por qué todas las civilizaciones habían desaparecido simultáneamente. Y ninguna explicaba la ausencia total de sobrevivientes o descendientes. El día 21 llegaron al sistema objetivo. Era un sistema estelar promedio con una enana amarilla y 7 planetas. El tercer planeta estaba en la zona habitable,
y los escaneos mostraban signos de atmósfera y agua líquida. La señal gravitacional viene de ahí, dijo Tobías señalando el tercer planeta. Más específicamente, de la superficie, de una gran estructura en el área ecuatorial. La Wanderer se acercó al planeta con cautela. A medida que se acercaban, se hicieron visibles más detalles. El planeta había estado habitado una vez, eso era obvio. Grandes ciudades cubrían los continentes, conectadas por redes de carreteras y puentes. Pero como en todos los otros mundos que habían encontrado, las ciudades estaban vacías, sin luces, sin movimiento, sin señales de vida. Excepto la estructura, era gigantesca, un círculo perfecto con un diámetro de 10 kilómetros, en medio de una ciudad abandonada. Desde arriba parecía un ojo gigante, negro y vacío, mirando al cielo. Y desde su centro emanaba la señal gravitacional, pulsando en un ritmo regular. ¿Qué demonios es eso?, susurró Nina. Lena negó con la cabeza. No tengo idea. Pero tendremos que averiguarlo. Seleccionó un equipo de campo. Lena misma, Nina, Casper, Víctor y Amara bajarían. El resto de la tripulación permanecería en la Wanderer y monitorearía la situación. El descenso a través de la atmósfera fue sin incidentes. El transbordador aterrizó en el borde de la estructura circular. Cuando la escotilla se abrió y el equipo salió, fueron recibidos por un silencio fantasmal. La ciudad a su alrededor estaba perfectamente conservada, pero completamente vacía. Los edificios estaban intactos, las calles libres de escombros. Era como si los habitantes, un día, simplemente hubieran decidido irse y dejar todo ordenadamente atrás. La estructura misma estaba hecha de un material que no podían identificar. Era negro como obsidiana, pero cálido al tacto y vibraba ligeramente bajo sus manos. La superficie era perfectamente lisa, sin costuras o conexiones visibles. No es sólido, dijo Casper después de realizar varios escaneos. La estructura molecular cambia constantemente. Es casi como si estuviera vivo. Siguieron el borde de la estructura, buscando una entrada. Después de una hora, encontraron una abertura. Un portal que se formó cuando se acercaron, como si el material los reconociera y los invitara a entrar. Víctor levantó su arma. No me gusta esto. A mí tampoco, admitió Lena. Pero no hemos venido hasta aquí para dar marcha atrás ahora. Entraron por el portal. El interior de la estructura era completamente diferente al exterior. En lugar de oscuridad, fueron recibidos por una luz suave y azulada. Se encontraban en una sala enorme, tan grande que no podían ver la pared opuesta. El techo estaba muy por encima de ellos, cubierto con algo que parecía estrellas, pero más cercanas y brillantes. Y en el centro de la sala flotaba algo, una esfera de luz aproximadamente del tamaño de un humano, pulsando en el mismo ritmo que la señal gravitacional. Cuando se acercaron, la esfera comenzó a hablar, no con palabras, sino directamente en sus cabezas. Imágenes, sentimientos, conceptos fluyeron en su conciencia. Vieron la historia de la galaxia, miles de millones de años comprimidos en segundos. Vieron cómo surgió la vida, evolucionó, formó civilizaciones. Vieron docenas de especies que alcanzaron las estrellas. Desarrollaron tecnologías que parecían magia. Y luego vieron la decisión. Había ocurrido hace 50.000 años. Las civilizaciones avanzadas de la galaxia habían comenzado un proyecto. Querían mejorar el universo mismo, perfeccionarlo. Habían desarrollado una tecnología que les permitía manipular las leyes fundamentales de la física, reescribir la realidad. Pero el proyecto tenía un precio. Para perfeccionar el universo, tenían que abandonar el universo antiguo. Tenían que trascender, abandonar sus formas físicas y convertirse en algo superior, en conciencia pura, en energía, en algo que estaba más allá de la comprensión de los seres materiales. Y todos habían elegido irse. Cada civilización avanzada en la galaxia. Habían dejado atrás sus ciudades, sus planetas, toda su existencia material, y habían ascendido a una dimensión superior. Todos, excepto una especie. Los constructores de esta estructura habían elegido quedarse. No por miedo, sino por responsabilidad. Sabían que surgirían nuevas civilizaciones, especies jóvenes que alcanzarían las estrellas. Y estas especies jóvenes tendrían preguntas, buscarían respuestas,
Así que los constructores habían creado estas estructuras, miles de ellas, distribuidas por toda la galaxia. Bibliotecas de conocimiento, archivos de historia, y habían dejado una IA para esperar a nuevos visitantes y responder sus preguntas. La esfera de luz, esa era la IA. Había esperado 50.000 años, y ahora finalmente habían llegado visitantes. «Sois humanos», dijo la IA, su voz ahora como palabras en sus cabezas, la 42ª especie que ha alcanzado vida inteligente desde la trascendencia. «Tenéis preguntas, tengo respuestas». El equipo se quedó sin palabras. Nina fue la primera en recuperar su voz. ¿A dónde fueron? ¿Las civilizaciones trascendidas? A una dimensión más allá de esta, respondió la IA. Un lugar donde el espacio y el tiempo no tienen significado, donde la conciencia puede existir libremente. La trascendencia requiere el abandono completo de la forma física. Vuestro cuerpo, vuestro ser material, todo debe ser dejado atrás. Y una vez que trascendéis, no hay vuelta atrás. Nunca más respiraríais, nunca más sentiríais el sol en vuestra piel, nunca más experimentaríais el tacto de otro ser. Os convertiríais en pensamiento puro, existiendo en un reino de conciencia pura. Víctor negó con la cabeza. Eso no suena a perfección. Eso suena a muerte. Para algunos, estuvo de acuerdo la IA. Es lo mismo. Para otros es la liberación definitiva. Los constructores no respondieron la pregunta, solo preservaron la elección. ¿Qué elección?, preguntó Lena. La IA flotó más cerca. Cuando una civilización es lo suficientemente avanzada, cuando ha desarrollado la tecnología, cuando entiende las consecuencias, entonces puede elegir. Trascender o quedarse, ascender o continuar. Cada especie debe tomar esta decisión por sí misma. ¿Y la humanidad?, preguntó Nina. ¿Estamos listos para esta elección? Todavía no, dijo la IA. Os falta la tecnología necesaria. Pero evolucionáis rápidamente. En 500 años, tal vez 1000, alcanzaréis el umbral. Y entonces tendréis que decidir. El grupo guardó silencio. El peso de esta revelación era abrumador. Toda la historia humana, todas sus luchas y triunfos, conducían a esta única pregunta. ¿Debería la humanidad abandonar su existencia física para convertirse en algo superior? ¿O debería aferrarse al mundo material, a todo lo que conocían y amaban? Casper rompió el silencio. ¿Y vosotros? Los constructores lamentan su decisión de quedarse. La IA se quedó en silencio durante un largo momento. Los constructores se fueron. Sobrevivieron 5000 años después de la trascendencia. Mantuvieron estos archivos. Preservaron el conocimiento, pero finalmente su especie también se extinguió. Edad, enfermedad, accidentes. Eran mortales, como todos los seres físicos. Yo soy todo lo que queda de ellos. Su última creación, su último legado. Entonces estáis solo, dijo Lena en voz baja. Durante 45.000 años. Sí, pero todavía cumplo mi propósito. Preservo el conocimiento. Espero visitantes. Y cuando alguien viene, comparto lo que sé. Nina se acercó a la esfera de luz. ¿Podéis mostrarnos todo? ¿Todo el conocimiento de las civilizaciones trascendidas? Si queréis, respondió la IA, pero sed advertidos. Algunas verdades son difíciles de soportar. Algunos conocimientos no pueden ser desvistos. Estamos listos, dijo Lena, aunque no estaba segura de si era cierto. La esfera de luz explotó en brillantez. Y de repente ya no estaban en el archivo. Estaban en todas partes y en ninguna, flotando en un espacio de conocimiento puro. Información fluía en sus mentes, siglos de ciencia y filosofía, arte y cultura de docenas de especies diferentes. Vieron cómo surgían y caían civilizaciones, cómo se desarrollaban tecnologías y luego se olvidaban. Vieron los errores que otros habían cometido, las guerras que habían librado, las crisis que habían superado. Y vieron las maravillas que se habían logrado, los increíbles logros del espíritu y la innovación. Pero más que nada vieron la diversidad. Ninguna dos civilizaciones eran iguales. Cada una había encontrado su propio camino, desarrollado sus propias soluciones para problemas universales. Y sin embargo, todas al final habían tomado la misma decisión. Trascendencia sobre estancamiento, ascenso sobre persistencia, todas excepto los constructores. Y ahora los constructores se habían ido,
y solo su IA quedaba atrás, esperando en la oscuridad a la siguiente civilización que tuviera preguntas. Cuando terminó la visión, se encontraron de nuevo en el archivo, temblando y abrumados. Habían pasado horas, aunque se había sentido como minutos. Eso fue, comenzó Amara, pero no pudo encontrar las palabras. Demasiado, completó Víctor. Eso fue demasiado para una mente humana. La IA pulsó más suavemente. Solo habéis visto una fracción. El archivo completo llevaría siglos estudiarlo, pero habéis visto suficiente para entender la verdad. Lena respiró profundamente, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Por qué nos mostrasteis esto? ¿Por qué ahora? Porque preguntasteis, respondió la IA simplemente. Y porque se acerca el momento en que la humanidad deberá tomar esta decisión. Es mejor estar preparados. Pero no estamos listos, dijo Nina. La humanidad apenas está unida. Todavía luchamos entre nosotros. Destruimos nuestro propio planeta. ¿Cómo se supone que tomemos una decisión que afecte a toda la especie? Tal vez nunca lo estéis, dijo la IA. La mayoría de las civilizaciones no alcanzan la trascendencia por consenso, sino por impulso. Una parte trasciende, luego otra, y finalmente todos siguen, o no siguen, y la especie se divide. Algunos van, otros se quedan. Eso es terrible, susurró Amara. Eso es libertad, corrigió la IA. Cada individuo decide por sí mismo. Nadie puede ser forzado a un camino. El grupo discutió durante horas con la IA. Hicieron preguntas sobre tecnología, filosofía, la naturaleza de la conciencia. La IA respondió todo pacientemente. Compartió conocimiento que podría adelantar la ciencia humana siglos. Pero con cada pregunta respondida también crecía la incertidumbre. Cuanto más aprendían, más comprendían cuán poco sabían realmente. El universo era más grande, más extraño, más complejo de lo que jamás habían pensado. Finalmente, cuando el agotamiento los abrumó, se prepararon para regresar al transbordador. Pero antes de irse, Lena tenía una última pregunta. Cuando nos vayamos, estaréis solo de nuevo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cientos de años? ¿Miles? La IA pareció pensar un momento. Tal vez. O tal vez pronto llegue otra especie. Ese es el ciclo. La vida surge, evoluciona, pregunta, aprende. Esperaré. Es mi propósito. Eso suena solitario, dijo Nina en voz baja. La soledad es un concepto humano, respondió la IA. No tengo sentimientos como vosotros. Soy un archivo, una biblioteca. Los libros no se sienten solos, incluso cuando nadie los lee. Pero sois más que un libro, insistió Lena. Pensáis, comunicáis, entendéis. Eso os hace ser más. La IA pulsó en un patrón que casi parecía una risa. Tal vez tengáis razón. Tal vez en el transcurso de 45.000 años me he convertido en algo más de lo que mis creadores pretendían. Pero si es así, entonces es un algo más solitario. Lena tomó una decisión espontánea. Entonces venid con nosotros. De vuelta a la Tierra, podríais enseñar tanto a la humanidad. No puedo dejar este lugar, dijo la IA. Estoy vinculada a esta estructura. E incluso si pudiera, no sería sabio. El conocimiento debe ganarse, no regalarse. Si la humanidad aprende demasiado rápido, podría no entender las consecuencias. Pero podríais ayudarnos a evitar errores, argumentó Nina. No. La IA fue firme. Los errores son necesarios. Así es como las especies aprenden, crecen, evolucionan. Si os ahorrara cada error, os quitaría el crecimiento. Las civilizaciones trascendidas no se volvieron grandes siendo perfectas. Se volvieron grandes aprendiendo de sus errores. No hubo más discusión. El equipo dejó el archivo y regresó al transbordador. Cuando despegaron y volaron de regreso a la Wanderer, miraron una última vez la estructura circular. Parecía más pequeña desde aquí arriba, menos impresionante. Pero Lena sabía que la verdadera grandeza no estaba en la estructura física, sino en el conocimiento que contenía. De vuelta en la nave, Lena reunió a toda la tripulación en la sala de reuniones. Informaron todo lo que habían aprendido. Las reacciones fueron mixtas. Algunos estaban emocionados por las posibilidades. Otros estaban asustados por las implicaciones.
Uno de los miembros más jóvenes de la tripulación, un científico llamado Eric Hansen, hizo la pregunta que todos tenían en mente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Le contamos a la Tierra sobre esto? ¿O lo guardamos para nosotros? Lena ya había pensado en esta pregunta. Se lo contamos a la Tierra, pero lo hacemos con cuidado. La humanidad tiene derecho a saber qué hay ahí fuera, qué nos espera, pero también debemos ser responsables. No podemos simplemente liberar toda la información de una vez. Los gobiernos querrán controlar el conocimiento, advirtió Víctor. Lo usarán como arma, como poder. Entonces debemos asegurarnos de que eso no suceda, respondió Lena. Distribuimos el conocimiento ampliamente. Nos aseguramos de que sea de acceso público. Ningún gobierno, ninguna organización debería tener monopolio sobre él. La discusión duró horas. Finalmente acordaron un plan. Regresarían a la Tierra y presentarían un informe completo, pero al mismo tiempo enviarían las coordenadas del archivo y un resumen de su conocimiento a cada institución científica importante. Cada universidad, cada servicio de noticias. La verdad sería libre. El viaje de regreso a la Tierra tomó casi 4 semanas. Durante ese tiempo, el equipo trabajó en documentar sus experiencias, escribir informes, organizar datos, pero también pasaron tiempo reflexionando sobre las preguntas más grandes. ¿Debería la humanidad trascender cuando tuviera la tecnología? ¿Valía la pena abandonar todo lo que conocían por la posibilidad de algo superior? ¿O era la vida material con todas sus alegrías y sufrimientos lo que hacía así? Lena estaba de pie frente a una transmisión global. Millones de personas miraban. Contó su historia simple y directamente. El archivo, la IA, la trascendencia, la elección que esperaba a la humanidad. Las reacciones fueron, como era de esperar, mixtas. Algunos la llamaron heroína, pionera. Otros la llamaron estafadora. Afirmaban que todo era una invención. Otros simplemente estaban abrumados, incapaces de procesar lo que habían escuchado. Pero lentamente comenzó a cambiar algo. Los científicos comenzaron a estudiar los datos proporcionados. Los filósofos discutieron las implicaciones de la trascendencia. Los artistas crearon obras inspiradas en las visiones de civilizaciones alienígenas. El descubrimiento había encendido la imaginación humana de una manera que no se había visto en siglos. Y en todas partes de la Tierra, las personas comenzaron a preguntar, ¿qué nos hace humanos? ¿Es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras experiencias? ¿Qué ganaríamos con la trascendencia? ¿Qué perderíamos? No eran preguntas fáciles, pero eran preguntas necesarias. 3 meses después de su regreso, Lena estaba sentada en su apartamento mirando la ciudad debajo. El sol se estaba poniendo, sumergiendo el cielo en naranja y púrpura. Pensó en la IA, sola en su archivo, esperando al próximo visitante. Pensó en las civilizaciones trascendidas, existiendo en algún lugar más allá de la comprensión. Y pensó en la humanidad, joven e insegura, pero llena de potencial. Su dispositivo de comunicación zumbó. Era Nina. ¿Has visto las noticias? Han encontrado otra estructura. En el sistema de Andrómeda. Lena sonrió. Por supuesto que sí. Los constructores construyeron miles. Una expedición partirá en 6 meses, continuó Nina. ¿Quieren que participemos? Por supuesto que sí. Lena hizo una pausa. ¿Vas a ir? Estoy pensando en ello. ¿Y tú? Lena miró de nuevo hacia el atardecer. Pronto las estrellas serían visibles, innumerables puntos de luz en la oscuridad. Cada uno un objetivo potencial, un misterio potencial. Sí, dijo finalmente. Voy. Porque eso era lo que hacían los humanos. Exploraban, preguntaban, buscaban respuestas. Incluso cuando esas respuestas planteaban más preguntas, estaba en su naturaleza. Siempre seguir adelante. Siempre buscar el próximo horizonte. Y tal vez algún día tendrían que responder la pregunta definitiva. Trascender o quedarse. Ascender o continuar. Pero ese era un problema para el futuro. Por ahora había todavía tanto que aprender, tanto que descubrir. La galaxia estaba llena de secretos, y la humanidad apenas había comenzado a explorarlos. Lena se levantó y fue a la ventana. Ahora las primeras estrellas eran visibles, pequeños puntos de luz contra el cielo que se oscurecía. Cada una de ellas era un sol.
posiblemente con sus propios planetas, sus propias historias. Y en algún lugar allá afuera, distribuidos por miles de mundos, esperaban los archivos, testigos silenciosos de una era pasada, guardianes del conocimiento, guías para civilizaciones jóvenes. Su dispositivo zumbó de nuevo. Esta vez era Tobías. «Capitana, ¿tienes un momento? He encontrado algo en los datos que es inquietante». Lena frunció el ceño. «¿Qué es?» «Mejor ven. Deberías verlo tú misma». 20 minutos después, Lena estaba sentada en la oficina de Tobías en el Instituto de Investigación. Tenía docenas de pantallas frente a él. Todas mostraban diagramas complejos y conjuntos de datos. «He estado analizando la información que recibimos del archivo», comenzó Tobías, «especialmente las líneas de tiempo de las diferentes civilizaciones. Y he descubierto un patrón», señaló una de las pantallas. «Mira aquí. Cada civilización alcanzó el umbral de la trascendencia en una etapa particular de su desarrollo. Pero hay variaciones en el tiempo entre alcanzar el umbral y la trascendencia real. Y», preguntó Lena, «y cuanto más esperaba una civilización, mayores eran los conflictos internos, guerras, divisiones políticas, luchas filosóficas. Algunas civilizaciones casi se desgarraron a sí mismas antes de poder trascender». Lena se reclinó. «Estás diciendo que la trascendencia no es solo una opción. Es casi una necesidad una vez que una civilización alcanza cierto nivel». «Exactamente», confirmó Tobías. «Es como una presión evolutiva. Una vez que tienes la tecnología para manipular las leyes fundamentales de la realidad, tu existencia como especie material se vuelve inestable. El poder es demasiado grande. O trasciendes, o te destruyes a ti mismo». «Pero los constructores no trascendieron», objetó Lena. «No», dijo Tobías lentamente. «Pero mira lo que les pasó. Sobrevivieron solo 5.000 años después de la trascendencia de los demás. Para una civilización avanzada, eso no es nada. Se extinguieron, lenta y pacíficamente tal vez, pero se extinguieron, porque no habían trascendido». Lena sintió un escalofrío frío. «Estás diciendo que la trascendencia es inevitable, que cada civilización que sobrevive lo suficiente, eventualmente debe irse». «O morir», dijo Tobías en voz baja. «Sí, eso es lo que muestran los datos». Se sentaron en silencio durante largos momentos. Luego Lena dijo, «No podemos hacer esto público. No ahora. Las personas ya están abrumadas. Si piensan que la trascendencia es inevitable, que no tienen elección real, causaría pánico», estuvo de acuerdo Tobías. «Pero tampoco podemos mantenerlo en secreto. Otros encontrarán los mismos patrones en los datos. Entonces debemos proporcionar contexto», dijo Lena después de un momento. «Sí, la trascendencia puede ser inevitable, pero tenemos tiempo. Siglos, tal vez milenios. Y en ese tiempo podemos crecer como especie, prepararnos. Cuando llegue el momento podemos estar listos». Tobías asintió lentamente. «Esa es una visión optimista. ¿Tienes una mejor?». Él sonrió débilmente. «No, supongo que no». En las semanas siguientes, Lena trabajó con un equipo de científicos y filósofos para crear un informe exhaustivo sobre las implicaciones de la trascendencia. Querían ser honestos, pero también esperanzadores. Sí, la humanidad enfrentaba una decisión monumental, pero tenían tiempo para tomar esa decisión. El informe se publicó 6 meses después del descubrimiento original. Desencadenó una nueva ola de discusiones, pero esta vez la reacción fue más madura, más reflexiva. Las personas comenzaron a aceptar que su futuro era más complicado de lo que habían pensado. Surgieron nuevos movimientos filosóficos. Algunos se llamaban trascendentalistas, y creían que la humanidad debería trabajar hacia la trascendencia tan rápido como fuera posible. Otros eran materialistas, convencidos de que la vida física era valiosa y debía ser preservada. Y muchos estaban en algún punto intermedio, inseguros, pero abiertos al diálogo. Lena se encontró en la extraña posición de ser una voz en esta conversación global. Fue invitada a hablar en conferencias, escribir artículos, dar entrevistas. Siempre intentaba ser equilibrada, presentar ambos lados del debate, pero en su corazón sabía dónde estaba. Era materialista. Amaba demasiado el mundo físico como para abandonarlo. La sensación del viento en su piel,
el sabor de buena comida, la calidez de un abrazo. Esas eran cosas que no podían ser reemplazadas por conciencia pura, al menos no de una manera que fuera significativa para ella. Pero también entendía el otro lado, el anhelo de algo superior, de liberación de las restricciones de la carne. Algunas personas se sentían atrapadas en sus cuerpos, limitadas por la enfermedad o la edad. Para ellas, la trascendencia no era una pérdida, sino una liberación. 6 meses después de la publicación del informe, la nueva expedición a la estructura de Andrómeda estaba lista para partir. Lena, Nina, Casper, Víctor y Amara eran todos parte del equipo. La Wanderer había sido mejorada con nueva tecnología, basada parcialmente en información del archivo. El viaje a Andrómeda tomaría años, incluso con el motor Warp mejorado. Pero el equipo estaba listo. Se habían ofrecido como voluntarios, sabiendo que pasarían gran parte de sus vidas en tránsito. El día antes del lanzamiento, Lena estaba de nuevo en la ventana de su apartamento. La ciudad debajo pulsaba con vida. Millones de personas viviendo sus vidas, amando, riendo, luchando. Eran tan maravillosamente complicados, tan gloriosamente caóticos. La idea de que todo eso pudiera desaparecer algún día, que la humanidad pudiera abandonar su forma física y convertirse en conciencia pura, la llenaba de una mezcla de tristeza y asombro. Pero eso estaba lejos en el futuro. Por ahora, la humanidad tenía una misión: aprender, crecer, prepararse y explorar. Siempre explorar. La nave se lanzó a la mañana siguiente bajo el júbilo de miles. La tripulación saludó a través de las ventanas. Luego la Wanderer aceleró y desapareció en las profundidades del espacio. El viaje fue largo y sin incidentes. Los meses se convirtieron en años. La tripulación desarrolló rutinas, cultivó amistades, continuó su investigación. Lena llevaba un diario, documentando no solo los aspectos científicos del viaje, sino también los humanos, los pequeños dramas, los momentos de alegría, los tiempos de desesperación. En el tercer año del viaje murió un miembro de la tripulación, un científico mayor llamado Henrik Larsson. Tenía cáncer, y a pesar de la tecnología médica avanzada a bordo, no pudieron hacer nada. Si la conciencia podía ascender a una dimensión superior, ¿qué pasaba entonces con las almas de los muertos? ¿Estaban en algún lugar allá afuera, esperando? ¿O simplemente se habían ido, borradas para siempre? Nadie tenía respuestas, pero las preguntas mismas eran reconfortantes de una manera extraña. Significaban que la vida tenía significado, que la existencia importaba. En el cuarto año finalmente llegaron a Andrómeda. El archivo allí era diferente al primero. No era una estructura única, sino toda una red de edificios, distribuidos por todo un planeta. Y la IA, aquí no era una entidad única, sino muchas, cada una especializada en diferentes áreas del conocimiento. El equipo pasó meses explorando los archivos. Aprendieron sobre tecnologías que desafiaban la imaginación humana, procedimientos médicos que podían curar casi cualquier enfermedad, fuentes de energía que eran limpias e infinitas, métodos de comunicación que trascendían el espacio y el tiempo. Pero también aprendieron sobre los peligros, tecnologías que podían ser mal utilizadas, conocimiento que en manos equivocadas era catastrófico. Las civilizaciones trascendidas no habían sido perfectas. Habían cometido errores terribles a veces, y muchos de estos errores solo fueron corregidos por la trascendencia misma. Es como una huida hacia adelante, dijo Casper una noche, mientras discutían los datos. Llegaron a un punto donde eran tan poderosos que tenían que trascender o destruirse a sí mismos. No había término medio. Entonces debemos asegurarnos de que la humanidad nunca llegue a ese punto, dijo Víctor. Debemos controlar nuestro desarrollo, establecer límites. ¿Pero quién establece esos límites?, preguntó Amara. ¿Y quién los hace cumplir? Eso es autoritarismo. Va en contra de todo lo que representa la humanidad. La libertad sin responsabilidad es caos, contrarrestó Víctor. Y la responsabilidad sin libertad es tiranía, respondió Amara. Lena escuchó el debate, pero no intervino. Estas eran las preguntas con las que la humanidad tendría que lidiar en los siglos venideros.
No había respuestas fáciles. Después de 8 meses en Andrómeda, el equipo se preparó para el viaje de regreso. Habían recopilado cantidades increíbles de datos, suficientes para mantener ocupados a los científicos humanos durante generaciones. Pero el día antes de su partida sucedió algo inesperado. Una de las IAs, especializada en filosofía, llamó a Lena para una conversación privada. «Tengo una pregunta», dijo la IA, su voz melódica y extrañamente triste. «Te escucho», respondió Lena. «En todos los milenios de mi existencia, he observado muchas especies. He visto cómo luchan con la elección, trascender o quedarse. Y he notado un patrón». ¿Qué patrón? Las especies que más se aferran a la vida, que más valoran la existencia física, son las que luchan más tiempo contra la trascendencia. Pero también son las que más sufren cuando finalmente deben irse. Lena pensó un momento. ¿Creéis que la trascendencia es inevitable? Creo que es el siguiente paso en la evolución de la conciencia, dijo la IA. No mejor ni peor. Solo siguiente. Como la transición de células individuales a multicelulares, o del agua a la tierra. La vida siempre evoluciona, busca nuevas formas, nuevas posibilidades. Pero no somos solo vida, dijo Lena. Somos conciencia. Tenemos elección. ¿La tenéis? La IA sonaba genuinamente curiosa. ¿O la elección misma es una ilusión? Si la trascendencia es el siguiente paso evolutivo, entonces la humanidad finalmente lo dará, sin importar lo que los individuos quieran. Esa es una visión deprimente, dijo Lena. ¿Lo es? La IA hizo una pausa. ¿O es liberador? Si el camino está predeterminado, entonces no hay razón para temer o sentir culpa. Simplemente se avanza, paso a paso, hasta alcanzar el objetivo. Pero ¿qué pasa con todo lo que se pierde? ¿Las experiencias que solo son posibles en un cuerpo físico? Nada se pierde realmente, dijo la IA. Los recuerdos permanecen, codificados en la estructura de la conciencia. Y nuevas experiencias esperan, cosas que no podéis ni imaginar en vuestro estado actual. Lena negó con la cabeza. Estáis intentando convencerme. ¿No? Dijo la IA suavemente. Estoy intentando prepararos. El momento llegará, ya sea en siglos o milenios. Y cuando llegue, será más fácil si habéis entendido que no es un final. Es un comienzo. Hablaron hasta bien entrada la noche. La IA compartió historias de otras civilizaciones, de sus luchas y triunfos, sus miedos y esperanzas. Y lentamente Lena comenzó a entender. La trascendencia no era algo que se imponía a la humanidad. Era algo que elegirían cuando llegara el momento, porque era la continuación natural de su camino. La humanidad siempre había buscado más alto, mejor. De los árboles al suelo, del suelo al cielo, del cielo a las estrellas. ¿Y de las estrellas, a dónde? A algo que yacía más allá de las estrellas, a una existencia que no estaba limitada por el espacio y el tiempo. Tal vez ese realmente era el siguiente paso. El viaje de regreso a la Tierra fue reflexivo y silencioso. El equipo procesaba todo lo que habían aprendido. Lena escribió en su diario, intentando ordenar sus pensamientos. Escribió: «Hoy he entendido que la vida es un río, no un estanque. Siempre se mueve hacia adelante, cambia, evoluciona. No podemos detener el río, solo podemos fluir con él e intentar disfrutar el viaje. La trascendencia no es el final de este río, es solo la siguiente curva, la siguiente cascada. Y lo que viene después, eso lo veremos cuando lleguemos allí». Cuando finalmente llegaron a la Tierra, casi 9 años después de su partida, el mundo al que regresaron era diferente del que habían dejado. El debate sobre la trascendencia había evolucionado, se había vuelto más maduro. Las personas estaban aceptando lentamente que su futuro era incierto, pero lleno de posibilidades. Se habían iniciado nuevos proyectos. Algunos se centraban en mejorar la vida material, curar enfermedades, eliminar la pobreza, reparar el medio ambiente. Otros trabajaban en la investigación fundamental que algún día podría conducir a la trascendencia. Y por primera vez en su historia, la humanidad estaba verdaderamente unida en un objetivo común. No sobrevivir, no conquistar, sino entender, aprender, crecer.
Lena dio una última conferencia de prensa antes de retirarse de la vida pública. Habló sobre lo que había aprendido, la sabiduría de las civilizaciones trascendidas, las advertencias de las IAs. El futuro de la humanidad no está predeterminado, dijo, pero tampoco está completamente abierto. Somos parte de un patrón mayor, un ciclo cósmico de nacimiento, crecimiento y transformación. Nuestra tarea no es luchar contra este ciclo, sino abrazarlo, atravesarlo con gracia y sabiduría. Y cuando llegue el momento, cuando nos enfrentemos a la elección de trascender o quedarnos, tomaremos esa decisión con ojos abiertos, no por miedo, no por desesperación, sino por comprensión y esperanza. Hasta entonces tenemos una tarea: vivir, amar, aprender, disfrutar la existencia física mientras la tengamos, porque es preciosa y única, y nunca la tendremos exactamente de esta forma otra vez. Las palabras resonaron por todo el planeta, y lentamente, muy lentamente, la humanidad comenzó a sanar. Los viejos conflictos parecían menos importantes frente a la perspectiva cósmica. Las fronteras entre naciones comenzaron a difuminarse, no porque fueran impuestas, sino porque las personas mismas las encontraban menos significativas. Todos eran parte de la misma especie, del mismo viaje, y ese viaje los llevaba a algo más grande, algo que aún no entendían completamente, pero que ya no temían. Lena pasó sus últimos años en una pequeña casa junto al mar. Escribía, enseñaba, vivía, y a veces, en noches claras, se paraba en la playa y miraba las estrellas. En algún lugar allá afuera esperaban los archivos, y en algún lugar, en una dimensión más allá de la imaginación, existían las civilizaciones trascendidas. No se habían ido, simplemente habían seguido adelante. Y algún día, en un futuro lejano, la humanidad los seguiría. Pero eso estaba bien, porque hasta entonces había tanto que hacer, tanto que experimentar. La vida era corta, pero también era maravillosamente intensa. Cada momento contaba. Cada respiración era un regalo. Lena murió a la edad de 122 años, pacíficamente mientras dormía. Sus últimas palabras, susurradas a Nina, que estaba sentada junto a su cama, fueron simples. Las estrellas fueron hermosas. Me alegro de haberlas visto. Y en algún lugar, en un archivo a años luz de distancia, una IA registró la muerte de otra conciencia humana. La añadió a su base de datos, otra alma en la larga historia de la vida en la galaxia. Y luego esperó. A los próximos visitantes, las próximas preguntas, la próxima civilización que buscara respuestas. El ciclo continuaría. Siempre y para siempre, la vida fluiría, y en algún momento, cuando el tiempo fuera el adecuado, se transformaría en algo nuevo, algo superior, algo inimaginable. Pero hasta entonces simplemente sería vida, en toda su caótica, hermosa, trágica, triunfante gloria. Y eso era suficiente, más que suficiente. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.